Muy bien, pues muy buenas noches a todos. Siempre nos da gusto el que pueda tener este tiempo acompañándonos y luego poder abrir también la Biblia de esta noche para eh, el mensaje del Evangelio que podemos presentar una vez más. Entonces, siempre vamos a poder encomendar este tiempo en oración y después abrir la escritura y dar lectura al pasaje que tengo en mente en esta noche. Entonces, vamos a orar. Bendito Dios, te agradecemos nuevamente esta oportunidad por eh, el tiempo, la disposición para abrir la escritura y ver de este mensaje hermoso que tú has dejado al hombre, siendo desde luego el Señor Jesucristo aquel que vino a este mundo a padecer esa cruenta cruz y en ella poder entregar su vida y luego traer paz para todo aquel que crea en él. Y pues, Padre, una vez más agradecemos de esta oportunidad, de la libertad de igual manera en que podamos abrir así las escrituras y deleitar también nuestras almas al ver realmente todo ese amor y esa gracia que tú has mostrado para nosotros siendo aún pecadores. Manos, dejamos de este tiempo, rogando por tu ayuda, rogando por tu guía siempre y también por aquellas almas que no sean salvas aún, que pueda haber esa atención y que no haya una distracción, Padre, sabiendo cuántas cosas hay en este mundo alrededor que pueden dar nuestra vista de aquel Salvador. Y pues sí, venimos nuevamente en esta noche, deseando encomendarlo todo delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues nuevamente damos la bienvenida y nos alegra el que esté aquí con nosotros en esta reunión. Siempre dimos es gran bendición que usted pueda apartar su tiempo para tener oportunidad de escuchar este mensaje del Evangelio. Entonces, en esta noche realmente quiero ver un versículo nada más y me acompaña a abrir sus Biblias si tiene oportunidad en el Evangelio de Juan, capítulo número 3. Y si no tiene una Biblia a la mano, pues le pedimos que pueda poner atención y desde luego atento a lo que vamos a leer en la Biblia. Entonces, quiero leer solamente un versículo seguramente conocido por usted. Es uno de los versículos más conocidos en la Biblia, Juan capítulo 3 y el versículo número 16 que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo que engloba muchas ideas, desde luego, y en ello deseamos y dejar en este tiempo confiando en que Dios prospera en su palabra. Es, como decía hace unos momentos, un versículo realmente importante el que tenemos aquí. Versículo que tal vez usted haya tenido oportunidad de escuchar anteriormente y tal vez sea de esa forma porque justamente, como mencionaba hace unos momentos, vemos distintos aspectos que son bien importantes, desde luego, para cada uno de nosotros y tal vez en otra oportunidad también podemos dedicar más tiempo a ver otros aspectos, pero yo, desde luego, lo que tengo en mente es ver justamente lo que es el mensaje del Evangelio. Y en ello también viene a mi mente o venía a mi mente el que usted posiblemente se pueda preguntar a sí mismo por qué es que tal vez está en esta reunión o por qué es que, o más bien cuál es la intención de poder tener este tiempo de reunión. Y por eso es que decía, me gustaría poder ver el Evangelio, el mensaje de Dios para los hombres, porque eso es el propósito, desde luego, de este tiempo, el poder presentar justamente ese mensaje que tiene Dios, que sigue hasta este momento para con los hombres. Y entonces mencionamos esa palabra evangelio y pudiese ser tal vez una palabra un poco confusa o
no sé, una palabra que tal vez no escuchemos tan frecuentemente y siempre preguntamos, ¿qué es entonces ese evangelio? Y en ello vale siempre la pena estar recordando que el evangelio siempre quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. Y si usted tiene curiosidad de saber aún más, pues tal vez siguen surgiendo preguntas. ¿Qué noticias hablamos? ¿De quién son estas noticias? ¿Qué tienen que ver esas noticias conmigo o con usted, con cada uno de los que estamos aquí presentes? Y tal vez uno suele escuchar que más bien estamos centrándonos en algo o en un enfoque religioso, intentando tal vez el ofrecer o prometer cosas que sean agradables al oído solamente, pero que al final pueden llegar a ser falsas. Pero desde luego que lo que queremos que usted guarde en su corazón es que el evangelio realmente no tiene nada que ver con ninguna de estas cosas. Decía que el evangelio significa las buenas noticias. Y en ello, justamente también escuchando hoy a un hermano predicar, recordaba en manera similar ese mensaje que el ángel dio a los pastores en Belén diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y me llamaba mucho justamente la atención, buena voluntad para con los hombres. Y en ello es que relaciono justamente eso, porque no es desde luego el tema que quiero tratar, pero sí lo voy a mencionar. En ese evento, aquel ángel se había presentado a los pastores para decir que podían hallar a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, desde luego refiriéndose al Señor Jesucristo. Y en ello continuaba y decía esas palabras, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y me llamaba mucho la atención porque de igual forma aquel ángel se había presentado rodeando de resplendor a aquellos pastores y la Biblia nos dice que tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, noticias que habrían de traer alegría, palabras que habrían de traer consuelo, un mensaje, desde luego, que había de mostrar esa buena voluntad para con los hombres. Mensaje, desde luego, que quiero resaltar una vez más, venía de parte de Dios. Y entonces, para iniciar, pensaba justamente en lo que esos hombres sintieron, temor, gran temor al ser rodeados de ese gran resplandor. Y la respuesta o las palabras que aquel ángel les dijo fue, no temáis. Y me hacía yo esa pregunta, ¿tememos de cosas que sabemos pueden provocar algún daño a nuestras vidas? ¿Tememos tal vez de cosas desde luego desconocidas a nosotros? Pero nunca, me parece que es categórico el decir, nunca podremos tener temor de cosas que habrán de traer algún bien a nuestras vidas. Y es que es justamente en un tono similar que me gustaría compartir con usted en esta noche en igual forma. El Evangelio, las buenas nuevas, noticias que son de gran gozo, en donde pues no vamos a ver ninguna razón para que en nuestras mentes, para que en nuestras vidas exista temor alguno al escuchar de ese mensaje de Dios, sino por el contrario, que pueda despertar en nosotros
despertar en cada uno de nosotros siendo pecadores, esa mente nuestra para ver, desde luego, la condición en la que nos encontramos, pero que desde luego dentro o en medio de todo esa oscuridad que pueda haber en nuestras vidas, vemos resplandeciendo esa esperanza, vemos resplandeciendo desde luego la salvación, dirigiendo nuestras miradas hacia el Señor Jesucristo. Y es pues tal vez de manera muy breve algo que yo quería compartir con usted en cuanto a esa palabra del Evangelio, en cuanto a ese mensaje por parte de Dios. Pero entonces tal vez para entrar un poco más en tema conforme al versículo que hemos leído en esta noche. Hemos pues visto justamente, digamos, una perspectiva de ese mensaje por parte de Dios. Porque hemos leído que nos dice el Señor Jesucristo, permítame decirles, quien dice estas palabras de este versículo. Y hemos leído que el Señor dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y en otra porción leemos cómo es que en otros tiempos Dios se había hablado para con los hombres en otra forma, pero dice que ahora nos habla por medio del Hijo. Pues para que todos podamos prestar nuestra atención hacia aquel que Dios envió. Un mensaje, desde luego, ahí puesto para nosotros poderlo recibir. Y entonces vimos también cómo es que nos habla ahí una palabra clave, desde luego, que no se pierda, y pensamos perdición, y dice si no tenga vida eterna, y en ello desde luego vamos a pensar en la salvación. Y entonces nuevamente nos encontramos ante dos palabras que son bien importantes el poder tratar en esta noche. Y entonces, pensando primeramente en esa perdición, me gustaría también recordar cómo es que la Biblia nos enseña que el ser humano está formado por tres partes, que el ser humano tiene ese espíritu, tiene esa alma, tiene ese cuerpo. Y desde luego, al pensar en ello, resulta claro, o debería al menos inquietarnos, al poder ver que la existencia del ser humano no puede limitarse solamente a esta tierra, que no puede limitarse hasta aquel día en que mi cuerpo muera, sino que como hombres o como seres debemos entender que vamos a existir eternamente, que la muerte no es el fin, que la muerte la padece el cuerpo, pero lleva al alma a un lugar, el cual puede ser, desde luego, un lugar de gran gozo, como justamente es este mensaje del Evangelio, o un lugar que puede ser también de tristeza, de sufrimiento eternos. Y es en ello, desde luego, siempre saber también que Dios desde un inicio habría dado al hombre la libertad para actuar. Incluso a los ángeles podemos saber también. Y vemos cómo es que la Biblia nos señala o nos habla de aquel ángel llamado Lucero, conocido ahora como Satanás, quien desobedeció junto con otros ángeles, cuales fueron arrojados del cielo. Satanás, pues, estando en este mundo, no en el infierno, porque eso es algo también bien importante, yo creo que podemos mencionar. En este mundo, no en el infierno, cegando el entendimiento de nosotros como humanos para que no resplandezca esa luz del Evangelio en nuestras vidas. Y de igual forma, pues, el ser humano, siendo libre, perdió su libertad, porque decidimos ceder para obedecer al pecado, a lo incorrecto. Y entonces, pues, es en ello que nos hemos entregado a esa idolatría, un corazón encontrado bajo oscuridad, bajo tinieblas, abrazado por ello. Nuestro cuerpo contaminado, y entonces como humanos rebajados hasta prácticas indecorosas que podemos imaginar.
Y basta también en muchas ocasiones con ver nuestro alrededor, ver el mundo en el que vivimos. Y pensamos en muchas cosas, desde luego, que ocurren. Cosas, o más bien, todas esas cosas que podemos pensar sean malas. También les podemos poner una etiqueta bien clara y les podemos decir, son pecado. Y siempre tan incontables las malas acciones que el hombre puede llegar a hacer, que siempre me ha intrigado esa idea, tan incontables, en verdad, o tantas posibilidades en las que podemos caer, y que todo ello lo podemos resumir con esa sencilla palabra, pecado. Sea en lo oculto, tal vez, ante otras personas, pero el pecado existe en su vida y en la mía. Y entonces pensamos, es justo que hablemos de nosotros mismos de esta forma, porque siempre existe también esa misconcepción de lo que el pecado es, de que tal vez solo son grandes crímenes, o lo que nosotros mismos queremos decir que sea incorrecto. Pero siempre es importante recordar que el pecado simplemente abarca todo aquello que sea en contra de la palabra de Dios. El no ser intachables delante de Dios, en cualquier aspecto que usted pueda pensar. Y es entonces bajo ese contexto que es necesario el que haya una retribución para ese pecado. Y siendo Dios aquel ser santo, perfecto y todopoderoso, desde luego sabemos que tiene toda autoridad para así dar la retribución justa a cada uno de nosotros. Porque cuando decimos que hemos pecado, necesitamos que ver que hemos fallado a Dios. Hemos únicamente logrado agredir a Dios. Y desde luego leemos la Escritura diciéndonos: con el pecado ha entrado la muerte, y es así que todos los hombres moriremos por cuanto todos hemos pecado. Pero desde luego dentro de esa libertad nuestra, Dios ha mostrado también un gran amor para este mundo. Porque Dios quiere salvarnos de nuestros pecados. Juan capítulo 6, versículo 40 nos dice: esta es la voluntad del que me ha enviado, el Señor Jesucristo hablando, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y es aquí en donde entonces ahora abundamos en decir que el amor de Dios fue tan inmenso, tan incomparable para con el mundo, que como lo hemos leído en este versículo, envió a su Hijo, el Señor Jesucristo. Un amor tan grande, desde luego, no posible de medir, y es dentro de ello que Dios nos ha provisto de un rescate. Por medio del Hijo, Dios y Padre nos trae salvación de las consecuencias de nuestros pecados, ofreciéndonos perdón, librándonos de la condenación eterna, y reitero nuevamente, siendo ello una retribución justa, apropiada de nuestros pecados. Entonces el Hijo, el Señor Jesucristo, vino a este mundo en esa forma de hombre. Veíamos la ocasión anterior, nacido de una mujer virgen llamada María, quien había concebido del Espíritu Santo. Y este hombre Jesús sufrió lo que
sufre todo hombre, cansancio, sed, hambre, tentado a fallar, tentado a pecar, pero a pesar de ello, nunca pecando. Y dentro de su vida santa es que se ofreció a sí mismo como la única fuente de paz, la única fuente de vida, de perdón, de salvación. Y recordamos, la Biblia nos dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y en ello debería ser para conclusión nuestra el conocer que el Señor Jesucristo es Dios. Que si bien hubo aquel hombre llamado Judas quien le traicionó y le entregó para ser crucificado, sabemos no fue Judas quien causó la muerte del Señor Jesucristo, sino que el Señor mismo fue quien ofreció su vida, quien decidió morir en nuestro lugar. Y eso es importante el que usted lo sepa. Él fue quien padeció el castigo que es nuestro. Lo hizo para limpiar nuestros pecados, para traernos salvación. Jesús fue quien dijo, nadie me quita la vida. Nadie. Sino él dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y entonces en ello siempre sabemos, no es pues el propósito de la reunión el hablar de un hombre muerto, ni uno que puede estar colgado en algún cuadro, en alguna figurilla, sino hablamos entonces de aquel Jesucristo vivo y glorificado. Jesucristo murió, pero también sabemos que al tercer día resucitó, siendo levantado de entre los muertos. Y con esa resurrección, viendo que Dios desde luego aceptó la muerte de su Hijo en favor de todos nosotros. Luego entonces le vemos a él subiendo al cielo, donde vive poderoso para salvar, interceder por los que por él se acercan a Dios. Jesús también llamado el Cristo, único sumo sacerdote, único intercesor. Y es pues entonces que eso es lo que Dios le ofrece a usted, me ofrece a mí, lo que le presenta a usted y a mí. Una salvación que ha de ser ahora para siempre por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Pero eventualmente, así como Dios ofrece de esa salvación, nosotros tenemos la responsabilidad de tomar una decisión al respecto. Sea que creamos en el Señor o sea que le rechacemos. Y desde luego que ello está dentro de nuestra libertad el poder tener de esta salvación. Y con salvación nos referimos a una liberación de un desastre, de un peligro inminente a nuestras vidas. Porque es la salvación que Dios nos ofrece. Pensamos siempre en cómo es que nos encontramos corriendo hacia un fin de destrucción. Porque como pecadores que somos, estamos bajo ese constante peligro de nuestra retribución justa, del castigo apropiado que por lo que hemos hecho. Todos habiendo pecado y habiendo sido destituidos de la gloria de Dios. Pero también, o en ello encontramos las buenas noticias, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo entonces podemos obtener esta gran salvación? Conocemos de un hombre llamado Pablo ahí en la Biblia, siempre hablándonos del arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Arrepentimiento implicando el poder reconocerse uno mismo como perdido por completo.
aceptando que uno es pecador. Y es que Dios nos habla y nos dice a todos nosotros que nos arrepintamos. Y que pues la salvación ha de venir al creer en Cristo Jesús, quien dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Desde luego que el creer en el Señor ha de llegar a ser algo más profundo que el saber que Cristo murió en una cruz. Porque yo creo que hay varias personas que de una u otra forma han escuchado de ese nombre y que es muy probable también que puedan saber un poco de lo que él hizo. Debe ser algo más, pues, de solamente conocer, digamos, esos hechos, tenerlos ahí en mi mente. Saber o apropiarse que el Señor murió a favor de cada pecador. Creer que Jesús murió por usted y por mí. Tener certeza de esa obra completa, plena, que llevó a cabo en el Calvario, que fue entregado por mis transgresiones, por mis faltas, por mis pecados. Una verdad del Evangelio de la cual tenemos tan alta necesidad de apropiarnos en nuestros corazones. Pero hermoso es pues saber que la Biblia nos dice que el que cree, como lo hemos leído en esta noche, tiene esa vida eterna. Que pues no vemos más cosas necesarias que añadir, porque simple y sencillamente todo hecho está. Sin necesidad de agregar más, por cuanto no hay nada que le haya faltado al Señor Jesucristo satisfacer en aquella cruz del Calvario. Maravilloso, desde luego, saber que uno, siendo santo y sin pecado, estando en la gloria eterna de Dios, decidió venir en este mundo en favor suyo y mío, aun cuando somos esos pobres pecadores perdidos, transgresores, ofensores delante de Dios. Pensamos la Biblia diciéndonos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tantas y distintas formas es que el Señor realmente mostró y dejó sus palabras para que pudiésemos voltear a verle a Él solamente. Que si bien es cierto que hay tantas opiniones humanas, desde luego, siempre es hermoso el poder ver en particular al Señor Jesucristo diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque entonces podemos ver que realmente hay un único camino, que el que busca perdón de otra manera no lo encontrará por cuanto no ha tenido fe en el poder de la sangre de Jesús. Hay un solo camino, el Señor Jesucristo como Salvador, quien ya ha puesto todo en favor nuestro.
pues es en ello que vemos ese gran énfasis en cuanto al amor de Dios mostrado a ese mundo, en que pues a pesar de todo cuanto habría de padecer el Señor Jesucristo, Dios no habría de dejar abandonado al hombre a perecer en sus propios pecados. Qué hermoso es pues saber ello, que existe alguien quien ha padecido el castigo nuestro, y que ese alguien no es cualquier persona, que no es ni siquiera un hombre eh, eh, en maldad como nosotros mismos lo somos, sino que ha sido uno santo, perfecto, uno en quien no había mancha ni error. Un amor tan grande para con el mundo enviando al Señor Jesucristo. Y tal vez en ello encontramos una razón adicional para resaltar que el Evangelio realmente son nuevas de gran gozo. El saber, desde luego, que la voluntad de Dios es que usted y yo podamos llegar a conocer justamente de de esas buenas nuevas y hallar salvación que Dios ha puesto para el hombre. Y realmente, si pudiésemos resumir tal vez lo que hemos podido hablar brevemente en esta noche, solo hemos visto o tratado dos puntos en este tiempo. El pecado del hombre, la práctica que en ocasiones llega a ser tan común en nuestras vidas, algo en lo que uno de nosotros estamos sumergidos y que desde luego tiene esas consecuencias eternas. Necesario el que haya esa retribución justa por nuestro pecado. Pero dijimos nuevas de gran gozo y entonces hablamos del perdón de Dios, mostrado maravillosamente en el amor para con todo el mundo, amor no expresado con palabras, sino amor expresado al enviar a su Hijo, el Señor Jesucristo, sabiendo aún que nosotros no la habríamos de recibir con la gloria y honra que Él merece, sino más bien con desprecio, con rechazo. Pero en ello encontramos, aún después de todo, el amor tan grande de Dios para con nosotros. Y después en ello, a usted que nos escucha tal vez en esta noche, que aún no es salvo, deseamos decirle no tarde más, sino crea en Cristo y reciba ese perdón de pecados, con certeza de que así es Él quien lo hace, y en ello el poder disfrutar de esa vida eterna, solamente el Señor Jesucristo nos puede dar. Vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos nuevamente en esta noche por el tiempo que así podemos disfrutar abriendo la Escritura y teniendo gran certeza de lo que tú has dado a este mundo. El poder conocer o ver esa enemistad nuestra para contigo, pero también el saber que podemos tener la paz por medio del Señor Jesucristo. Pues, oh Dios, realmente es un mensaje de tanta alegría para el hombre pecador poder recibir, en donde muchísimas cosas sabemos tú has manifestado para con este mundo.
Y dentro de todo ello, siempre dando esa oportunidad a nuestras vidas, el poder reconciliarnos contigo. Y agradecemos que así tú, pues, Padre, lo has dispuesto y que en este tiempo aún existe esa gracia mostrada para con los hombres. En ello, Padre, sin duda tenemos un gran cargo el poder encomendar a ti los que no sean salvos aún en este tiempo. Que no sean palabras tal vez fáciles de olvidar, sino pueda haber un impacto en sus vidas. Porque sabemos, eres tú quien nos da ese mensaje, eres tú quien quiere llamar nuestra atención para poder ver a tu Hijo. Y en ello realmente conocer todas esas bondades, todas esas bendiciones que solo pueden provenir de ti. Padre, encomendamos así a toda persona que pueda escuchar del Evangelio que aún no ha creído en el Señor Jesucristo. Y agradecemos por este tiempo, así tener la disposición para abrir la Escritura y seguir también escuchando, conociendo más de lo que tú has dado a este mundo. Pues Padre, ponemos delante de ti esta reunión, este tiempo, de igual forma, cada oportunidad que haya para continuar dando ese bendito mensaje del Evangelio. Hermanos, lo ponemos todo y nuevamente acudimos a ti en esta noche, haciéndolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues nuevamente le damos la bienvenida y agradecemos el que pudo habernos acompañado en esta noche. Siendo si usted tiene alguna duda o alguna pregunta, pueda animarse a hacerla. Tal vez en Facebook el video pueda escribir ahí. Si en Zoom también tiene cosas que preguntar, pueda abrir su micrófono. Desde luego, siempre con la ayuda del Señor, contestar cualquier inquietud y desde luego también el poder seguir invitando a las publicaciones los días sábados y lunes a las 7:30 y los domingos a mediodía, que usted nos pueda acompañar en ellas. Por lo pronto, nuevamente le agradecemos por este tiempo. Muy buenas noches.